Bueno, acá les termino de grabar lo que nos quedó del Power. Por un lado, de cómo está presentado el grupo hemo, el hierro, que es donde se va a producir el acercamiento de la relación con el oxígeno, ¿no es cierto? Que esa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa angulación que hace de que siempre esté agarrado medio sueltito, no está firme? Entonces, cuando el oxígeno se expone al grupo hemo de la hemoglobina, lo que hace es cambiar el plano del hierro, que se pone en el mismo plano del hemo. Entonces ahí es cuando queda unido al hemoglobina, al oxígeno. Si esto fuera monóxido de carbono, es lo mismo, nada más que es lineal, es así. Entonces, como no lo molesta nada, no se suelta más. Y esa hemoglobina que se unió a monóxido de carbono es una hemoglobina que quedó anulada. Este desplazamiento, este cambio de conformación, que una facilita a la otra, es lo que se llama el proceso de alosterismo. Eso es el efecto alostérico, es eso, es lo que induce cambios en la conformación de una unidad a otras subunidades de grupo hemo. Esto es lo que tiene que ver con cómo se liga el oxígeno. Acá tenemos lo que es la estructura de la hemoglobina, habíamos planteado ya, es una estructura cuaternaria, pero que tiene los 4 grupos pirrónicos, por eso dice es tetrapirrónico con el hierro al medio. O sea, son 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa, y 2 beta en el caso de la hemoglobina adulta, pero también puede haber otro tipo de globinas si fuera hemoglobina fetal. La adulta, entonces dijimos que son 2 alfa y 2 beta. En total hay 4 grupos hemo, entonces cada grupo hemo puede ligar una molécula de oxígeno, o sea, una molécula sería 2 átomos de oxígeno, una molécula. Por lo tanto, lo que puede transportar una hemoglobina serían 4 moléculas de oxígeno. Hay distintos tipos de hemoglobina y eso se diferencia por las cadenas de globina. 2 alfa, 2 beta, como ya dijimos, es la hemoglobina adulta. Pero hay otra variedad de hemoglobina que es con cadenas alfa y cadenas delta. Hay otra hemoglobina, que es la hemoglobina fetal, que esta tiene prácticamente incapacidad para transportar oxígeno, la hemoglobina fetal, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y eso hace la diferencia, en vez de cadenas beta, cadenas gamma, hace de que la exposición y la tensión de la molécula es distinta, por lo cual no tiene casi tensión la molécula y está mucho más expuesto al grupo hemo, lo que hace de que el oxígeno se fije casi en forma lineal y entonces no hay el efecto cooperativo que veíamos, esa sigmoidea que hace la curva de saturación de la hemoglobina. Entonces la hace mucho más afín que la hemoglobina adulta, por lo tanto le puede quitar el oxígeno a la hemoglobina adulta. Y estas son hemoglobinas fetales, otras 2 variedades de hemoglobinas fetales que hay. Esta es una hemoglobina que no es capaz de transportar oxígeno. Y acá tenemos los distintos estados de la hemoglobina. Entonces, si está unida con oxígeno se llama oxihemoglobina. Si no está unida a nada, no está con oxígeno, se llama deoxi o desoxihemoglobina. Cuando está unida a dióxido de carbono, se va a llamar carbinohemoglobina o carboxihemoglobina cuando está unida al monóxido de carbono. O sea, al dióxido de carbono, carbaminohemoglobina, y al monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Que esta, chao, esa es la hemoglobina que no la puedes volver a usar, porque es una unión fuerte que hasta que no se metabolice la hemoglobina y se degrade, no pasa nada, no puede usarse más. La metahemoglobina es cuando el hierro, el ion, está en estado férrico. Cuando está en estado férrico no puede tomar oxígeno, está oxidado, tiene que estar en estado ferroso para que pueda tomar oxígeno. Entonces, si el hierro está en estado férrico, es la metahemoglobina que no puede transportar oxígeno. La sulfohemoglobina, que es cuando está unida a radicales sulfuro, que también es posible y puede darse. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina que liga glucosa.
hay una determinada proporción de hemoglobina que liga glucosa, y eso tiene que ver con la disponibilidad de glucosa que hay, la cantidad de glucosa libre que hay en sangre. Por eso cuando se mide la glucemia, ahora, en realidad se mide la cantidad de hemoglobina glicosilada que hay, porque eso te está diciendo en qué cantidad, de qué forma estuvo expuesta la hemoglobina a glucosa. Si tuvo momentos de glucemia alta, que tal vez no lo registraste en el momento que le hiciste el estudio, pero si varias veces al día está expuesto a niveles de glucemia alta, la cantidad de hemoglobina glicosilada aumenta, y eso es un buen parámetro porque te está marcando de alguna manera la historia de la hemoglobina, de la glucosa en la sangre. Para la diabetes es el mejor estudio, más que la glucosa, el momento, más que la glucemia, en el momento que tomás la muestra, es la cantidad de hemoglobina glicosilada que tenés, porque te está diciendo si tuviste varios picos de glucemia altos durante el día, o durante varios días. La cianohemoglobina es la hemoglobina cuando está unida a cianuro, que nosotros tenemos bastante común, varias intoxicaciones con cianuro, que es que puede darse con el sorgo, con la gramilla, con el cardo, en fin, hay distintas pasturas que pueden dar intoxicaciones con cianuro porque acumulan ácido cianhídrico cuando las condiciones ambientales son desfavorables, y es un recurso energético que tienen los vegetales. Entonces la gramilla seca, por ejemplo, en esta época del año, puede tener concentraciones de cianuro importantes y pueden ser tóxicas, porque se une con la hemoglobina, entonces hace que la hemoglobina no pueda transportar oxígeno, que sería la cianohemoglobina. También el cianuro inhibe la cadena dentro de la mitocondria en el transporte de oxígeno, y eso también hace de que muere por asfixia o sea, celular, porque la célula es la que no puede utilizar al oxígeno para los procesos metabólicos, porque inhibe a la citocromo. Bueno, acá como decíamos, la oxihemoglobina, que es la considerada es la hemoglobina que está saturada con oxígeno, la deoxihemoglobina, que es la hemoglobina reducida, que no tiene oxígeno en ninguno de sus grupos pirrónicos, no está ligado de oxígeno, con dióxido de carbono, que este es el intercambio con el dióxido de carbono que surge del metabolismo celular, o sea, a nivel de los tejidos. Bueno, lo que decíamos, la methemoglobina, que es cuando el hierro se encuentra oxidado, o sea, en estado ferroso, y entonces no puede fijar oxígeno, tiene que estar en estado férrico. Bueno, y las otras son las que hablamos recién. Está, bueno, acá lo que nos interesa, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina glicosilada, que eso está presente en forma normal en la sangre, en bajas proporciones, pero aumenta cuando aumenta la glucosa en sangre, porque el grupo proteico se une a la glucosa y bueno, también a otros hidratos de carbono libre que pueden estar ahí. La falta de oxígeno puede ocurrir, que sería la hipoxia, que sería la disminución de la presión parcial de oxígeno, puede ocurrir por varias causas. Una puede ser la hipoxia hipóxica, que esta se daría cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre es baja. Y esa hipoxia hipóxica, la cantidad de oxígeno que va a llegar a los tejidos es menos, pero porque hay menos presión parcial de oxígeno en la sangre. Para que haya menos presión parcial de oxígeno en la sangre, tiene que haber o menos presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, o alguna dificultad para la hemostasia, para la hematosis, perdón. Entonces, la posibilidad de intercambio de oxígeno en el momento en que la sangre pasa por el capilar, por la membrana respiratoria, está dificultado, entonces no le da tiempo a hacer un buen intercambio de oxígeno, y aunque la presión de oxígeno en el espacio aéreo alveolar esté bien, pero no puede entrar a la sangre con facilidad. Y como es poco soluble en agua, esa dificultad hace que la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma sea menor, y eso es una hipoxia hipóxica, y esta es la que ven los quimioreceptores periféricos. Puede haber una hipoxia anémica, o sea, la cantidad de oxígeno que se transporta es menor, la cantidad de oxígeno que llega al tejido es menor, pero porque o te faltan glóbulos rojos, o porque los glóbulos rojos
no tienen la cantidad de hemoglobina que tienen que tener o una hemoglobina defectuosa, esa es una hipoxia anémica. Puede ser una hipoxia histotóxica, y ese es el caso de la intoxicación, por ejemplo, con el ácido cianhídrico o con el monóxido de carbono, donde yo estoy bloqueando hemoglobina para poder transportar oxígeno. Entonces la cantidad de oxígeno que transporto es menor, la cantidad de oxígeno que llega al tejido es menor, esa sería una hipoxia histotóxica. La otra es una hipoxia por éstasis o estancamiento. Claro, o sea, no llega sangre, por lo tanto no llega el oxígeno, o la velocidad con la que llega es muy lenta, entonces no llega la cantidad de oxígeno, o hay una dificultad en el riego sanguíneo o una obstrucción. Y entonces eso ya sería una hipoxia por éstasis, que sería en el caso de que haya un infarto, o sea, una obstrucción de un vaso sanguíneo y toda la zona que iba a regar ese vaso sanguíneo no le llega sangre, por lo tanto no le llega oxígeno. Acá tenemos las distintas curvas de saturación de la hemoglobina, si fuera, por ejemplo, la mioglobina, que es la globina que está en el músculo, que también es una proteína capaz de, respiratoria, digamos, capaz de fijar oxígeno, y fíjense la afinidad que tiene. O sea, supongamos a una presión, pues, vamos a ponerle 20, a 20 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, si ustedes ven, está un 90 y pico % de la mioglobina se satura, cuando en realidad la fetal está a poner un 30 y la hemoglobina adulta apenas un 15% de hemoglobina adulta saturada a 20 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. O sea que en realidad es muchísimo más afín y por eso es que le quita el oxígeno a la hemoglobina, ya sea fetal o ya sea adulta. Esta que sería la verde, la hemoglobina fetal, la roja la mioglobina, la verde que sería la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es mucho más afín que la hemoglobina adulta y no tiene el efecto, no tiene esta curva acá que es el efecto cooperativo. Fíjense que la saturación es mucho más rápida, es mucho más afín, por lo tanto, le puede sacar oxígeno del plasma y hacer que la hemoglobina suelte oxígeno adulta al plasma y esta se la sigue sacando de manera tal de saturarse a costa de la hemoglobina adulta. Y por eso es que el feto puede obtener el oxígeno, si no, no lo podría obtener. Eso por supuesto que es a nivel placental. Entonces vos fijate que cuando hablas de una presión parcial de oxígeno, ponele que acá estaríamos más o menos en 35 milímetros de mercurio, vos tenés más de un 50% de hemoglobina saturada en porcentaje, ¿no es cierto? Más de casi un 55% de hemoglobina saturada, cuando a esa misma presión, o sea, a estos mismos 40 milímetros de mercurio, apenas tenés un 20 y pico % de hemoglobina adulta saturada. O sea, en una llegás acá y la otra llegás a la misma presión a este valor. Sin embargo, a esa misma presión, la mioglobina está casi un 100% saturada. O sea, estamos hablando de saturación, que significa a determinadas presiones parciales de oxígeno, qué porcentaje de hemoglobina saturada tengo. Eso es la curva de saturación. En el alvéolo hay dos tipos, dijimos que ya lo habíamos visto en algún momento, ustedes lo han visto en histología, que son los neumocitos tipo 1, que es por donde se produce el intercambio de gases, a través de ellos es por donde pasa lo que es la membrana respiratoria, que sería acá, a través de ellos es donde pasa el oxígeno, que es del alvéolo al capilar, y el dióxido de carbono del capilar al alvéolo. Eso sería la membrana respiratoria. Hay otro tipo de neumocitos que son los neumocitos tipo 2, y estos neumocitos tipo 2 son los que producen el líquido surfactante. El líquido surfactante principalmente es rico en fosfolípidos. Son sustancias que lo que hacen es reducir la tensión superficial. Si ustedes recuerdan de física, la tensión superficial es la tensión de las moléculas que están en la superficie de agua para tratar de cerrar el espacio, la burbuja, ¿no es cierto?
Si la tensión superficial es baja, no se podría hacer burbuja. Cuando vos le agregás detergente al agua, lo que hace es disminuir la tensión superficial, entonces hace que el aire logre distender más y entonces se forma una película de agua más finita, que sería la burbuja, donde adentro está el aire. En el alvéolo hace lo mismo, si el alvéolo está tapizado por agua, por una película de agua muy finita, en esa película de agua hay ese líquido surfactante. Entonces, ¿qué pasa? En la medida de que se produce la expiración y esto se achica, se reduce el tamaño, la luz del alvéolo, la cantidad de líquido surfactante en esta película que tapiza por dentro al alvéolo es mayor, está más concentrada porque está en una superficie menor. Entonces, eso hace que la tensión superficial de este líquido sea menor, por lo cual facilita que en la inspiración para que esto se agrande de tamaño. Imagínense que esto es como si fuera una burbuja. Permite que se distienda el alvéolo. En la medida que se va distendiendo el alvéolo, la concentración del tensioactivo es menor, o sea, la tensión superficial va a hacer que sea cada vez mayor la tensión superficial del agua. O sea, el agua va a tender a achicarse, le va a ofrecer más resistencia, aumenta, trata de achicar su aire, su espacio, el hueco, digamos. Entonces, al disminuir la tensión superficial del líquido que tapiza el alvéolo, facilita la inspiración. Pero al aumentar la tensión superficial, porque la concentración del tensioactivo disminuye durante la inspiración, facilita a que la burbuja tienda a contraerse, entonces facilita la expiración. Quiere decir que el tensioactivo facilita a la inspiración, porque para que empiece a vencer el aire a la tensión superficial del líquido, como hay más tensioactivo que le disminuye la tensión superficial, es más fácil. En la medida que se va insuflando y se va agrandando el alvéolo, la concentración del tensioactivo es menor, entonces la tensión superficial va a aumentar y lo ayuda entonces a que se achique el alvéolo y permita la expiración. Uno de los elementos que facilita, mejor dicho, uno de los estimulantes para los neumocitos tipo 2, que son los que producen el líquido surfactante, son los corticoides, que justamente en el momento previo al parto aumentan los niveles de corticoides en el feto y eso hace de que aumente la producción del tensioactivo y eso hace de que esté en condiciones maduras de respirar. Es lo que le dicen que madure el aparato respiratorio. Es la síntesis del tensioactivo, que uno lo puede hacer, y por eso muchas veces también se dan los corticoides en algunos procesos inflamatorios pulmonares, en unos procesos de edema pulmonar, no solamente para reducir el edema, sino también para facilitar la producción de tensioactivo, y eso facilita la inspiración y la expiración. Bueno, esto hasta acá ya hemos terminado con esto. Lo que ya les voy a pasar después es la parte del espacio muerto, los espacios, mejor dicho, no el espacio muerto, por eso ya lo charlamos, sino lo que es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, ya les voy a mandar un cuadrito, eso es muy fácil de entender, ya se los voy a mandar para que ustedes lo vean. Bueno, ya les mando este videito.